Hola, bienvenido. Como el canal de Sueño e Historia, esta noche estoy aquí ante ustedes de una manera increíblemente placentera mientras investigo. ¿Podrías vivir en Corea del Norte? Quizás los detalles de este tema, que ni siquiera pueden soñar, se revelen al final de la noche. En todos los viajes históricos que hemos hecho hasta ahora, saludos a todos los amigos que no son míos. Si también es la primera vez que nos conocemos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque cada noche viajamos a través de una historia diferente aquí. Vamos, comencemos. Ahora, imagina esto. La Primera Guerra Mundial ha terminado. El mundo está ocupado estableciendo un nuevo orden. En la península de Corea, liberada de Japón, las cosas están complicadas. Los soviéticos en el norte, los estadounidenses en el sur. Todo el mundo intenta imponer su propia ideología. En medio de este caos, a mediados de 1948, nuestro hermano Kim Il-sung entra en escena. Con el apoyo de los soviéticos, declara la fundación de Corea del Norte. En el sur, hay un gobierno respaldado por Estados Unidos. Bueno, a ninguna de las dos partes le gusta esta situación. Quizás recuerdes la Guerra de Corea, incluso se convirtió en tema de películas. Bueno, esa guerra fue en realidad el punto de explosión de la tensión entre estas dos Coreas. La guerra termina, pero no hay ningún acuerdo ni nada. Solo un alto el fuego. Es decir, técnicamente todavía están en guerra. Esto también explica, al menos en parte, por qué Corea del Norte tiene una estructura tan cerrada y militarizada. Kim Il-sung establece la ideología Juche, que significa autosuficiencia, para consolidar su propio gobierno. Dice que no dependemos de nadie. Lo haremos todo nosotros mismos. Por supuesto, esta filosofía conlleva el cierre de la economía y el aumento de la presión de control. Pero para entender esto, necesitamos comprender con más detalle esa historia de fundación. El año es 1945. La Segunda Guerra Mundial finalmente ha terminado. El mundo respiró profundamente aliviado. Japón finalmente se había rendido. La península de Corea también fue liberada de la ocupación japonesa. Probablemente dijeron los coreanos. Pero espera, es demasiado pronto para celebrar. Porque los que vinieron como salvadores en realidad traerían sus propios problemas. Antes de que aparezca en escena, aparece la Unión Soviética. En un elegante movimiento, se establecen en el norte de la península. Inmediatamente después, Estados Unidos ancla en el sur. Esto es tuyo, esto es mío, mientras las dos superpotencias dividen Corea como si fuera una pizza a lo largo del paralelo 38. Señoras y señores, este no es un asunto de traer democracia de manera inocente. Por supuesto, esto fue en realidad el primer acto de la Guerra Fría, y la pobre Corea quedaría justo en medio de este enfrentamiento ideológico. Mientras las ideas comunistas florecían en el norte, en el sur se sembraban semillas capitalistas. Y es en este punto donde entra en escena nuestro personaje principal. Kim Il-sung, un líder guerrillero que luchó contra la ocupación japonesa. Los soviéticos lo eligen y lo ponen al frente del norte, diciendo, este es el hombre que estamos buscando. En 1948, Corea del Norte se establece oficialmente con el nombre de República Popular Democrática de Corea. En el sur, Sinman-rhee, apoyado por Estados Unidos, establece un estado separado. La península era una sola nación, pero ahora eran dos estados. Este hecho tendría un efecto mayor que el aleteo de una mariposa. Después de la fundación de Corea del Norte, ¿Kim Il-sung se quedaría de brazos cruzados? No. Su objetivo no era solo gobernar el norte, sino unificar toda la península de Corea bajo su ideología. Esto nos lleva a la Guerra de Corea.
Pero dejemos ese tema para otro vídeo. Después de la guerra, Kim Il-sung consolida aún más su gobierno. Establece un sistema cerrado contra cualquier posible influencia externa. La ideología Juche, que significa autosuficiencia, se coloca en la base del país. Esta filosofía no se queda solo en las palabras. Planear todo nosotros mismos significa, en la práctica, el cierre completo al mundo exterior y la obediencia incondicional al líder. Desde la televisión y la radio hasta los libros de texto y los periódicos diarios, por todas partes hay imágenes, palabras y logros de Kim Il-sung. Se crea un culto a la personalidad. Ahora no es solo un jefe de Estado, sino una figura casi divina con títulos como Presidente Eterno, Sol, etc. Como cuando llamamos superestrella a algunos cantantes, pero esto es como 1000 veces más. El miedo y la propaganda se convierten en los dos pilares más importantes del régimen. Se cortan los vínculos de las personas con el mundo exterior. Toda la información se filtra. Cualquiera que diga o haga algo incorrecto es castigado inmediatamente. Incluso hay situaciones extrañas como el castigo a 3 generaciones. Imagina, si tu abuelo cometió un error, tú pagas el precio. Así es como se sella el certificado de régimen opresivo en los genes de Corea del Norte. Kim Il-sung, visto inicialmente como un salvador, se convierte en un hombre solo y determina el destino del país por sí mismo. Esta es la historia de cómo una pequeña chispa, como el aleteo de una mariposa, se transformó en una enorme dictadura. Entonces, ¿quién es este Kim Il-sung? Echemos un vistazo también a eso. El nombre real de Kim Il-sung era en realidad Kim Sng-ju. Nació en 1912 como hijo de un agricultor común. En su juventud, se unió a grupos guerrilleros que luchaban contra la ocupación japonesa. Sí, eso es cierto. Pero lo que realmente lo convirtió en un héroe fue que la Unión Soviética lo eligió para liderar Corea. Los soviéticos buscaban un líder comunista leal para Corea y decidieron encontrar y empoderar a Kim Sng-ju. Incluso hay afirmaciones de que le dieron el nombre de Kim Il-sung, el nombre de otro famoso líder guerrillero que había luchado antes contra los japoneses, para que el joven Kim Sng-ju fuera aceptado más rápidamente entre la gente. Es decir, su heroicidad era en cierta medida importada. Después de la guerra, Kim Il-sung, acompañado por tanques soviéticos, llegó a Pyongyang y fue presentado como el Sol de la Nación. Por supuesto, este título no fue solo nominal. La maquinaria de propaganda entró en acción de inmediato. Se compusieron canciones e himnos que lo ensalzaban al cielo. Sus hazañas heroicas se relataban constantemente en libros de texto, periódicos y emisiones de radio. Incluso, en Corea del Norte, en lugar de decir «sale el sol», podían decir «nace Kim Il-sung». Imagínate. El ascenso de Kim Il-sung no se debió solo al apoyo soviético, por supuesto. Él también sabía cómo manejar las cosas. Después de la Guerra de Corea, eliminó a todos sus rivales. Algunos fueron exiliados, otros declarados enemigos del pueblo y ejecutados. Es decir, cualquiera que codiciara su puesto era eliminado al instante. Así se estableció de facto el gobierno de un solo hombre, incluso de una sola familia. En este punto entró en juego la fórmula Juche. Como mencionamos en el vídeo anterior, autosuficiencia. En realidad, esta filosofía era una herramienta para ensalzar aún más a Kim Il-sung. Como si el país no dependiera de ninguna ayuda externa. Todo se resolvía con la extraordinaria sabiduría del líder. Esta fue la forma más inteligente de aislar a las personas del mundo exterior y hacer que profesaran una lealtad absoluta al gobernante. En edificios gubernamentales, plazas e incluso en las paredes de las casas, había retratos de Kim Il-sung. Se construyeron estructuras masivas y estatuas en su honor. La torre Juche de 170 metros en Pyongyang simboliza su ideología.
A los recién nacidos se les ponía su nombre. Su cumpleaños se celebraba con entusiasmo cada año. Era como si él no fuera solo un líder, sino el país mismo. Entonces, ¿cuán soleados fueron los días de este hombre que saludaba al sol? ¿O el régimen que creó lo transformó en una leyenda? En realidad, era tanto una leyenda como real. Era un ser humano real. Sí. Pero el sistema que estableció, la propaganda que hizo y el control absoluto sobre el pueblo lo transformaron en una leyenda inmortal, incluso en un dios. Incluso cuando Kim Il-sung murió en 1994, su título no cambió. Presidente eterno. Es decir, técnicamente, el presidente de Corea del Norte sigue siendo él. Imagina, el presidente de un país ha muerto, pero todavía está sentado en su sillón. Esta es la extraordinaria realidad de Corea del Norte. Ahora, imagina esto. El año es 1950, el mes es junio. Mientras el sol de verano calienta la península de Corea, en realidad hay una olla a punto de hervir. A ambos lados del paralelo 38, Kim Il-sung en el norte y Syngman Rhee en el sur se desafían mutuamente. Ambos quieren unificar toda la península bajo su propia ideología. Animado por la Unión Soviética y China, Kim Il-sung da la orden de atacar el sur una mañana, de repente. El calendario marca el 25 de junio de 1950. Imagina, te despiertas una mañana normal de verano y escuchas ruidos de tanques, disparos de artillería. El ejército de Corea del Sur es tomado por sorpresa y las tropas del norte avanzan a la velocidad del rayo. La capital, Seúl, cae en 3 días. Estados Unidos y las Naciones Unidas se sorprenden, preguntándose qué está pasando aquí. Porque esto significaba el primer conflicto caliente de la Guerra Fría. Estados Unidos, queriendo evitar la expansión del comunismo, obtiene una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y lidera una fuerza internacional en la región. Por supuesto, mientras tanto, la Unión Soviética boicoteaba las reuniones del Consejo de Seguridad, por lo que la resolución se aprobó fácilmente. Es como una obra de teatro, ¿verdad? Las fuerzas de la ONU, en las que participaron soldados turcos, llegan a Corea y a partir de ese momento, la guerra comienza a vivir un punto de inflexión. Primero, las fuerzas de la ONU rechazan al norte casi hasta la frontera con China. Luego, China entra en la guerra diciendo, yo también estoy aquí, y empuja a las fuerzas de la ONU de regreso al paralelo 38. Es como un péndulo que oscila constantemente de un lado a otro. Querido amigo, en realidad, para entender a Corea del Norte, necesitamos comprender esta capacidad de autosuficiencia. Por eso, retrocedamos un poco. Años 1950. La guerra de Corea ha terminado. Corea del Norte está en ruinas. Pero Kim Il-sung, nuestro presidente Sol, no es un hombre que se rinda fácilmente. Por un lado está la Unión Soviética. Por el otro, China, que se está fortaleciendo rápidamente. Corea del Norte estaba atrapada entre ellos. Como un pequeño pepino entre dos gigantes. Esta situación no complacía mucho a Kim Il-sung. ¿Por qué? Porque depender demasiado de potencias externas podría amenazar su propio poder. No le gustaba tener que seguir las instrucciones que llegaban de Moscú o Pekín. Precisamente en esta atmósfera sofocante, en 1955, Kim Il-sung presenta su famosa ideología Juche. En realidad, el significado literal es autosuficiencia, ser sujeto, etc. La idea subyacente es esta: el sujeto y fuerza motriz de la revolución coreana es el pueblo coreano. Los problemas de Corea deben resolverse con el poder de Corea. Es decir, dice, oh pueblo, no necesitamos ni a los soviéticos ni a los chinos. Tenemos la inteligencia, el coraje y el poder para valernos por nosotros mismos. Por supuesto,
Estas declaraciones eran una gran herramienta para exaltar los logros nacionales y vincularlos aún más al líder. Como un padre que les dice a sus hijos, yo les basto, pero a nivel nacional, una personalidad universal. Entonces, ¿qué significaba realmente la ideología juche en la práctica? En papel, suena como una nación fuerte e independiente, ¿verdad? Pero veamos cómo esta filosofía evolucionó hacia una especie de ruptura con el mundo. En primer lugar, se pretendía la autosuficiencia económica. Se creía que todo, desde el carbón y el acero hasta los tractores y los fertilizantes, debía producirse dentro del país. El comercio exterior se redujo al mínimo. La importación y exportación casi se detuvieron. Imagina, un país intentando producir todo por sí mismo. ¿Cuán sostenible puede ser eso en el mundo moderno? Por supuesto, no lo fue. La tecnología se quedó atrás. La industria no pudo desarrollarse. El nivel de vida de la gente cayó. Pero lo importante era que nadie se entrometía desde fuera, ¿verdad? Aunque al final la gente pasó hambre por esto, pero no importa. Era juche. Luego llegó la autosuficiencia militar. Se enfatizó la capacidad de autodefensa. Por eso Corea del Norte está tan obsesionada con las armas nucleares y los misiles balísticos. Porque según la ideología juche, esa es la única manera de garantizar nuestra soberanía. No confiamos en nadie. Nos protegemos a nosotros mismos. Ese lema los llevó a su aventura nuclear con el tiempo. Y por supuesto, lo más importante fue la autosuficiencia ideológica. Juche se presentó como una ideología única para Corea, diferente del comunismo y del marxismo-leninismo. Es decir, Kim Il-sung dijo, las ideologías de los rusos y los chinos son para ellos, nuestra ideología es especial para nosotros. Esto consolidó su autoridad absoluta sobre el gobierno. Ahora no solo era un líder político, sino también el único e indiscutible pensador, filósofo y guía del país. Libros, canciones, películas, todo hacía propaganda de la ideología juche. El flujo de información desde el exterior se cortó por completo. No existe internet. Incluso adaptaron el idioma coreano para que se ajustara al juche. Cambiaron algunas palabras. Juche construyó un muro que aisló completamente a Corea del Norte del mundo exterior. Gracias a esta filosofía, el régimen pudo controlar los pensamientos y movimientos de las personas. Porque todo lo que venía de fuera se veía como una amenaza para el juche. En resumen, un país completamente desconectado del exterior, una burbuja en sí mismo, donde no se cuestiona la palabra de un solo líder. Es decir, la autosuficiencia en realidad se convirtió en un nombre muy elegante para el aislamiento del mundo. Ahora, imagina esto. ¿Cómo debe ser hijo de un sol como Kim Il-sung? Probablemente no tuviste una infancia normal. Así era Kim Jong-il. Creció a la sombra de su padre, recibió una estricta educación ideológica y fue preparado como príncipe heredero. Pero tenía una pasión que lo diferenciaba de otros dictadores, y cuando la escuches, dirás, no puede ser. El cine. Sí, escuchaste bien. Kim Jong-il era un verdadero cinéfilo. Se dice que su colección personal de películas superaba las 20.000. Veía de todo, desde películas de acción de Hollywood hasta las series de James Bond, Godzilla y Rambo. Incluso se dice que algunas películas se veían una y otra vez. Quizás su famoso peinado también se inspiró en un personaje de una película de acción. ¿Quién sabe? Entonces, ¿por qué era tan importante la colección de películas de un dictador? ¿Era solo un hobby? Por supuesto que no. Kim Jong-il entendía muy bien cuán poderosa herramienta era el cine para la propaganda. Hacía sus propias películas, se las mostraba a la gente y a través de estas películas, reforzaba la lealtad al líder y el poder del régimen.
Incluso fue tan lejos que en 1978 secuestró al famoso director surcoreano Shin Sang-ok y a su esposa, la actriz Choi Eun-hee, los llevó a Corea del Norte y les ordenó que hicieran mejores películas. ¿Puedes creer que un dictador secuestrara gente para hacer películas? Si Hollywood escribiera este guión, probablemente dirían que es demasiado exagerado. Kim Jong-il asumió el poder tras la muerte de su padre en 1994. Pero el país que heredó no estaba en muy buenas condiciones. La Unión Soviética se había derrumbado. El mayor apoyo de Corea del Norte desapareció. El país enfrentaba una grave crisis económica e incluso una hambruna. Precisamente en este difícil periodo, Kim Jong-il presentó su propia fórmula de gobierno. La política Songun, es decir, la política de primero el ejército. Según esta política, todos los recursos y prioridades del país debían dedicarse al ejército. Mientras la gente moría de hambre, el ejército estaba bien alimentado, armado y fortalecido. ¿Su objetivo? Proporcionar una garantía tanto contra amenazas externas, especialmente de Estados Unidos y Corea del Sur, como contra posibles rebeliones internas para su propio poder. Porque si tienes un ejército fuerte, nadie puede desafiarte, ¿verdad? En realidad, este era un esfuerzo por crear una especie de imperio del miedo y sentirse seguro. Ahora, imagina esto. La guerra de Corea ha terminado. Corea del Norte está en ruinas, pero el mayor miedo sigue vivo. Estados Unidos. Sabían muy bien que Estados Unidos poseía armas nucleares y había amenazado con usarlas durante la Guerra de Corea. Incluso el desarrollo de armas nucleares por parte de China hizo que Kim Il-sung pensara que nosotros también deberíamos hacerlo. En sus ojos, las armas nucleares no eran solo un instrumento de destrucción, sino también la única garantía de supervivencia del régimen. Imagina, si tienes una bomba atómica, nadie se atreverá a atacarte fácilmente, ¿verdad? En realidad, este era un esfuerzo por crear una especie de imperio del miedo y sentirse seguro. Los primeros pasos se dieron en la década de 1950. Corea del Norte comenzó a recibir ayuda de la Unión Soviética en el campo de la energía nuclear. Supuestamente, se planeó investigación nuclear con fines pacíficos. Pero, por supuesto, la clave, pacífica, puede tener significados diferentes en el diccionario de Corea del Norte. De hecho, en la región de Yongbyon del país, se puso en funcionamiento un reactor nuclear y las primeras instalaciones de investigación. Esta situación comenzó a hacer sonar las alarmas en el mundo. El debate sobre si se estaba fabricando una bomba atómica se convirtió en un tema de discusión a nivel internacional. Para la década de 1990, los esfuerzos de Corea del Norte por desarrollar armas nucleares se habían convertido en una realidad innegable. Especialmente Kim Jong-il aceleró el programa nuclear. Como extensión de la política Songun, es decir, primero el ejército, las armas nucleares se consideraban la vena del país. Mientras la gente pasaba hambre, no se hacían concesiones en el programa nuclear. Incluso la ayuda alimentaria y humanitaria del exterior se convirtió en una carta de negociación para su programa nuclear. La aventura nuclear de Corea del Norte parece el guión de una película de suspenso. Pruebas secretas en túneles subterráneos, lanzamientos de misiles balísticos y declaraciones que amenazan al mundo, todo era parte de un gran espectáculo montado. La primera prueba nuclear se llevó a cabo en 2006, durante el periodo de Kim Jong-il. Se anuncia al mundo. Naciones Unidas aprobó sanciones una tras otra. Pero a Corea del Norte no parecía importarle mucho. Cada nueva prueba, cada nuevo lanzamiento de misil, era un mensaje desafiante a la comunidad internacional. Estamos aquí y lo estamos logrando. Con la llegada al poder de Kim Jong-un, esta aventura se aceleró aún más. El joven líder llevó las cosas aún más lejos que su padre.
Aumentó el número de pruebas nucleares. Las capacidades de misiles balísticos intercontinentales. Afirman que con estos misiles pueden incluso llegar al territorio continental de Estados Unidos. Incluso anunciaron pruebas termonucleares, es decir, de bombas de hidrógeno, aumentando su capacidad destructiva. Parecen el ejemplo vivo del cliché del villano de las películas de Hollywood que planea apoderarse del mundo. Entonces, ¿se conocen las filas secretas de esta aventura nuclear externa de Corea del Norte? ¿Es solo una demostración de poder o una estrategia de supervivencia del régimen? Los expertos dicen que es tanto una búsqueda de una garantía de seguridad como una carta de negociación contra el mundo exterior. Alivio de sanciones, ayuda alimentaria, reconocimiento internacional. Todas estas son cosas que intentaron obtener a cambio de su programa nuclear. Esta situación sigue siendo una amenaza constante para Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. La pregunta de si algún día las usarán realmente mantiene la tensión en la región siempre alta. El programa nuclear de Corea del Norte dejó de ser solo un secreto de su patio trasero y se convirtió en un problema crítico que concierne a todo el mundo. Te despiertas una mañana en Corea del Norte. En la pared de tu casa hay un retrato del líder de la región. Enciendes la televisión. Nuevamente se narran las hazañas heroicas del líder. Mientras vas al trabajo, te reciben en las calles enormes retratos del líder, consignas y pérdidas. Vas a la escuela. Lo primero que aprendes es lealtad al líder. En resumen, la familia Kim se ha infiltrado en cada momento de la vida. Pero no solo amor por el líder. Es casi un estado de adoración. La propaganda en Corea del Norte no es solo una herramienta de comunicación, sino también un estilo de vida. La directiva más básica del régimen. Los líderes son presentados como figuras sagradas. Por ejemplo, el nacimiento de Kim Il-sung está lleno de milagros. Historias como que las montañas lloraron tras la muerte de Kim Jong-il alimentan al pueblo. Esto no es solo una heroización ordinaria. Es literalmente una deificación. Como los juegos de ¿quién es el héroe?, que jugábamos de niños, pero en una realidad en la que mucha más gente cree. La propaganda en Corea del Norte está tan cuidadosamente elaborada que no estaría mal llamarla lavado de cerebro. Desde una edad temprana, se cría a los niños con la idea de cuán grande es el líder, cuán paradisíaco es el país y cuán malvados son los enemigos externos. Se utilizan libros, películas, música e incluso dibujos animados para inculcar esta ideología. Recuerda la pasión cinematográfica del padre de Kim Jong-il, Kim Jong-il. Él también era consciente del poder de estas herramientas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes básicos de esta propaganda? El primero, los líderes son indiscutibles y de intelecto superior. Segundo, Corea del Norte es el mejor, más fuerte y más justo país. Y quizás lo más importante, el mundo exterior, especialmente Estados Unidos y Corea del Sur, es perverso y traicionero. Se hace creer al pueblo norcoreano que el mundo occidental vive en la miseria, que Estados Unidos está listo para atacarlos en cualquier momento y que Corea del Sur es un títere de Estados Unidos. Toda la información del exterior está estrictamente censurada. Casi no hay internet. Solo hay un canal de televisión, completamente controlado por el Estado y que solo transmite propaganda. Las frecuencias de radio están fijadas. Es decir, no hay emisiones de otras estaciones. Incluso los radios domésticos están fijados a canales de propaganda y es obligatorio seguirlos. Imagina, tu único conocimiento sobre el mundo exterior se basa en las horribles historias que cuenta el régimen. Esta situación crea una profunda paranoia y odio hacia el mundo exterior. Es como si hubiera un monstruo gigante afuera esperando para devorarte. La propaganda no se limita a los medios de comunicación. En cada vecindario, en cada lugar, hay comités populares.
Estos comités alientan a las personas a observarse mutuamente y a denunciar cualquier comportamiento o expresión incorrectos. La gente tiene la sensación constante de estar siendo vigilada. Este es uno de los mayores miedos creados por la propaganda. Incluso el arte y el entretenimiento en Corea del Norte son parte de la propaganda. Seguramente has visto los enormes juegos masivos, es decir, espectáculos masivos organizados con la participación del pueblo. Aunque estos espectáculos, donde la gente realiza coreografías increíbles con movimientos sincronizados, parecen extraordinarios y admirables, en realidad son demostraciones del poder del régimen, del control absoluto y la disciplina sobre las masas. Cada movimiento, cada color simboliza la grandeza del líder y el poder del régimen. En conclusión, la maquinaria propagandística de Corea del Norte ha logrado un gran éxito en moldear y controlar la mente de una nación. Sin embargo, no se trata solo de dar información a las personas, sino también de manipular su percepción de la realidad, de determinar cómo ven el mundo. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, una mañana típica comienza con himnos patrióticos que salen de los altavoces. La señora Lee, con ojos somnolientos, se levanta sin cambio y hace una breve reverencia al retrato del líder en la pared. En cuanto al desayuno, no esperes una variedad de quesos y aceitunas. Probablemente algo hecho de mijo o un poco de arroz. Dado que la situación económica no es muy brillante, incluso el pan de trigo suele ser un lujo. Imagina, cosas que muchos de nosotros damos por sentado en el desayuno cada mañana quizás lleguen a la mesa allí solo una vez al mes o al año. Los niños se ponen sus uniformes y van a la escuela de inmediato. Las lecciones en la escuela son un poco diferentes a las nuestras. Una gran parte del plan de estudios está lleno de los logros revolucionarios de la familia Kim y la gloria de Juche. Por supuesto, también hay materias como matemáticas y ciencias, pero la genialidad del líder se enseña en todas las áreas. Es como si detrás de cada fórmula, detrás de cada ecuación, hubiera una historia del líder. Los adultos van a trabajar. En Corea del Norte, el sector privado es casi inexistente. Todo el mundo trabaja para el Estado. Fábricas, campos, oficinas, todos son como un engranaje. El esposo de la señora Lee, el señor Kim, trabaja como operador de máquinas en una fábrica. Como todos los trabajadores, antes y después del trabajo, asiste a reuniones ideológicas. En estas sesiones, se escuchan noticias de los medios estatales, los últimos discursos del líder y las reglas de lealtad que se deben seguir. A veces, estas reuniones pueden convertirse en una especie de sesión de confesión donde las personas se guían mutuamente hacia el camino correcto. El almuerzo generalmente se come en el lugar de trabajo o más tarde y es bastante frugal. Los productos se basan principalmente en arroz, maíz o patatas, con algunas verduras o encurtidos al lado, pero incluso eso no es muy común. Durante el día, a menudo se organizan actividades presentadas como trabajo colectivo. ¿Es que todos contribuyen voluntariamente al desarrollo del país? En realidad, esto significa trabajo obligatorio. Reparación de caminos, trabajos agrícolas o proyectos de construcción, todos deben participar de alguna manera. La vida social en Corea del Norte tiene una estructura bastante colectiva. El individualismo no es bien recibido. Se espera que todos pertenezcan a una comunidad, a una unidad. Esta ayuda mutua es utilizada por el régimen para mantener el control. En los vecindarios, existen sistemas de comités llamados inminban. Cada inminban consta de aproximadamente 20 a 40 hogares, y a través de estos comités, las personas se vigilan mutuamente. Un sistema donde tu vecino podría denunciarte. Esto crea, por supuesto, un ambiente de inseguridad entre las personas. No puedes confiar completamente en nadie. Porque incluso un malentendido puede tener graves consecuencias. La comunicación con el mundo exterior está casi prohibida.
Los teléfonos solo pueden hacer llamadas dentro del país. El acceso a Internet está permitido solo para personas muy limitadas y de alto rango. Las frecuencias de radio están fijadas en canales estatales. Es decir, la única forma de saber qué está pasando en el mundo es lo que el régimen dice que está pasando. Así vemos por qué la maquinaria de propaganda funciona de manera tan efectiva. Al anochecer, la gente regresa a casa del trabajo. Algunas familias tienen que lidiar con cortes de electricidad. Por lo tanto, continúan su vida con velas o lámparas que funcionan con baterías. La cena es simple y nutritiva, como se puede imaginar. Las familias se reúnen, tratando de descansar del cansancio del día. Sin embargo, incluso su vida privada no les pertenece por completo. A veces, reuniones vecinales, a veces sesiones obligatorias de educación ideológica continúan por la noche. También hay opciones de entretenimiento. Se ven películas de propaganda, documentales u obras de teatro que narran los logros del líder en la televisión estatal. La música también consiste en himnos patrióticos o canciones que elogian al líder. Entre los jóvenes, ver dramas o películas surcoreanos en secreto es popular, pero que esto se descubra puede tener consecuencias muy graves. Como cuando peleamos en casa por el control remoto del televisor. Allí, quizás arriesgan sus vidas por una serie que ven en secreto. Al acostarse, muchas familias primero practican una oración o un gesto de respeto expresando su lealtad al régimen. La señora Lee y el señor Kim también susurran internamente para que su máquina sea duradera junto con sus hijos. Mañana por la mañana volverán a sonar los himnos. De nuevo comienza la misma rutina. Esta es la historia de un día normal en Corea del Norte. Una vida donde se mezclan tanto la lucha por la supervivencia como la fe y la obediencia. Sí, la vida diaria en Corea del Norte está muy lejos de la normalidad a la que estamos acostumbrados. Ahora piensa en esto. Por la mañana te paras frente al espejo y quieres cortarte el pelo. Normalmente vas a la peluquería, hojeas una revista, eliges el estilo que quieres, ¿verdad? En Corea del Norte, la situación es un poco diferente. Allí hay un catálogo de peinados aprobados por el Estado. Sí, escuchaste bien. En realidad, existe tal cosa. Según los rumores, hay alrededor de 15 a 20 opciones para hombres y un poco más para mujeres. Para los hombres, generalmente se prefieren cortes cortos, mientras que para las mujeres, los estilos más modestos, recogidos o ligeramente ondulados están a la vanguardia. Uno de los cortes más populares es el icónico peinado del líder Kim Jong-un. Ya sabes, ese con los lados afeitados y el volumen en la parte superior, bueno, ese es bastante popular entre la gente. Porque parecerse al líder es un signo de lealtad al Estado. Imagina, ¿un día cambiarán el peinado de las estatuas del líder porque pasó de moda? No lo creo. Entonces, ¿qué pasa si no cumples con estas reglas? Ahí es donde se pone un poco problemático. Las autoridades esperan que se sigan estrictamente este tipo de reglas para evitar la admiración por el mundo exterior. Los estilos de cabello llamados extranjeros, es decir, estilos occidentales, largos o exagerados, no son bien recibidos. Incluso entre la gente, puedes enfrentar críticas o sermones para volver al camino correcto, como, ¿por qué no te pareces al líder? Así que no solo sales de la peluquería. También pasas por un proceso de aprobación ideológica. Como si los peinados no fueran suficientes, la ropa también está bajo estricto control. En Corea del Norte, no hay problemas de moda rápida o nueva temporada. La ropa preferida en la vida diaria suele ser práctica, sencilla y sin color. Los colores caqui, gris, negro y marrón son populares. La ropa de estilo capitalista occidental, como jeans rotos, minifaldas o escotes, está estrictamente prohibida. Se anima a la gente a usar ropa similar a un uniforme.
En días especiales o eventos oficiales, la situación es diferente. Las mujeres suelen usar hanbok, el vestido tradicional coreano. Los hombres prefieren trajes o uniformes militares tradicionales y ropa formal. Para los miembros del partido y los de alto rango, los uniformes son casi obligatorios. Entonces, ¿cuál es el propósito de implementar esta ropa? Por supuesto, prevenir la admiración por Occidente y el consumo de lujo. El régimen quiere que las personas se parezcan entre sí, que se alejen del individualismo. Se logra que todos sean iguales. Esto también evita que las diferencias de riqueza sean visibles. Así, la gente se mantiene alejada de las tendencias del mundo exterior desde el principio. De cierta manera, como vistas, así eres, se pretende que todos se comporten como el ciudadano norcoreano ideal. A veces, cuando se encuentran prendas de colores, estampadas o brillantes que han entrado de contrabando desde Corea del Sur, sus dueños pueden enfrentar severos castigos. Es como si no hubieran atrapado a un espía, sino a un vestido. En Corea del Norte, la moda va más allá de una preferencia estética. Es una herramienta ideológica del régimen. Todo, desde los peinados hasta la ropa, se utiliza para reforzar el culto al líder, la ideología juche y la ruptura con el mundo exterior. El objetivo es que parezca una masa unida, disciplinada y uniforme, leal al líder. Es como si todo el país fuera un gran escenario de teatro y todos los actores llevaran el mismo disfraz. Por supuesto, a pesar de estas estrictas reglas, se sabe que entre las generaciones más jóvenes existe cierta curiosidad a pequeña escala por la moda occidental. Los estilos de vestir o peinados de los personajes de los dramas surcoreanos vistos en secreto pueden tentar a algunos jóvenes a correr riesgos. Pero como el precio de ser atrapado es muy alto, esta curiosidad generalmente se mantiene entre las cuatro paredes del hogar o entre círculos de amigos muy cercanos. Sí, vivir en Corea del Norte significa luchar contra una vigilancia constante y una serie de reglas, incluso en materia de vestimenta. Lo que para nosotros es una simple visita a la peluquería o una ronda de compras, para ellos es un examen ideológico. Ahora, retrocedamos un poco en el calendario hasta finales de la década de 1980. Últimos suspiros de la Guerra Fría. Mientras tanto, Corea del Sur muestra su rostro moderno al mundo con los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. El líder norcoreano Kim Il-sung, naturalmente, se enfurece por esta situación. Llega una idea: nosotros también podemos hacer algo, incluso mejor. Construir el hotel más alto del mundo. No solo un hotel, sino un símbolo de su poder, prosperidad y genio arquitectónico que se alce sobre el mundo entero. Así se pusieron los cimientos del famoso Hotel Ryugyong en 1987. El hotel tiene exactamente 105 pisos y una forma piramidal. Su altura exacta es de 330 metros. Al completarse, sería el séptimo edificio más alto del mundo y, por supuesto, ostentaría el título del hotel más alto del mundo. Imagina, para esa época, qué gran ambición. Esta estructura masiva que crecía en Pyongyang era un manifiesto arquitectónico del régimen comunista para el mundo. Era como si gritara: mira, nosotros también existimos y lo hacemos mejor que ustedes. Por supuesto, las cosas no salieron exactamente como se planeó. La construcción comenzó a un ritmo rápido. Sin embargo, a principios de los 90, Corea del Norte entró en graves problemas económicos. Con el colapso de la Unión Soviética, perdieron a su mayor patrocinador. El dinero se agotó. Faltaban materiales de construcción, tecnología, de todo, y por supuesto, estalló la famosa hambruna norcoreana. ¿Cómo podía continuar la construcción de un enorme complejo de lujo mientras la gente moría de hambre? Y aquí comienza la era fantasma. En 1992, aunque la estructura exterior del edificio estaba levantada,
el interior permaneció como un montón de hormigón vacío, sin ventanas. Permaneció así durante exactamente 16 años. Durante el día, gris y sombrío, por la noche, una silueta negra como la tinta que se elevaba en el cielo de Pyongyang como una lápida. La prensa mundial lo apodó con nombres como Hotel del Apocalipsis, Hotel Fantasma, o incluso Hotel Maldito. Mientras algunos decían, este edificio nunca se terminará, otros enfatizaban lo absurdo que era el proyecto para Corea del Norte. Parecía menos una estatua colosal y más un sueño inconcluso de un gigante. A principios de 2008, llegaron noticias sorprendentes sobre este hotel fantasma que todos habían olvidado. La construcción se reanuda. La empresa de telecomunicaciones egipcia Orascom, a cambio de invertir en Corea del Norte, se comprometió a terminar la fachada exterior y en efecto, la fachada vacía se cubrió con paneles de vidrio brillantes. Aquel montón gris y desolado se transformó de repente en un rascacielos futurista y brillante, especialmente por la noche, con sus luces parpadeantes, parecía una nave espacial. Aunque los acontecimientos externos decían, ya está hecho, la realidad no era exactamente así. El interior del edificio seguía en gran medida incompleto. Nunca alojó a ningún huésped. Ni una sola reserva se realizó. Incluso se descubrió que los anuncios de apertura del hotel en varias ocasiones eran falsos. En el interior, las habitaciones, las instalaciones, los muebles, la mayoría estaban ausentes o incompletos. Es decir, aunque por fuera tenía un maquillaje deslumbrante, por dentro seguía teniendo problemas. El Hotel Ryugyong ya no era solo una fachada de construcción, sino que se había convertido en un símbolo de todo lo que Corea del Norte quería mostrar al mundo exterior. Hoy, el Hotel Ryugyong sigue sin abrir sus puertas. Sigue en pie en el horizonte de Pyongyang como una estatua. A veces brilla, a veces se proyectan enormes propagandas sobre él. Pero este brillo es, de hecho, una amarga combinación de la ambición, la arrogancia y las deficiencias económicas de Corea del Norte. El que fue un sueño ambicioso en su día ha pasado a la historia como un fantasma y un monumento inacabado a la derrota del país. Estás viviendo en Corea del Norte. Cada paso tuyo, cada elección, está bajo control. Aunque la máquina propagandística te dice que vives en el mejor lugar del mundo, el hambre en tu estómago, la opresión en tu corazón y la información que se filtra secretamente desde el exterior te susurran una realidad diferente. Para algunos, solo un sueño aparece ante ellos, escapar. Pero esta no es una huida cualquiera. Porque es la apuesta más grande y quizás la última de tu vida. Escapar de Corea del Norte no es solo un viaje físico. Es también una lucha mental y emocional. La gente puede planificar esta fuga durante mucho tiempo. Quizás escuchan una radio clandestina. Quizás un drama de Seúl que ven en secreto les da inspiración, o tal vez el hambre, la miseria o los castigos lentamente despiadados los empujan a esta desesperación. Aunque la idea de escapar en familia es rara, es casi imposible. Porque si te atrapan, toda tu familia, incluso tus parientes, pueden ser castigados. Por eso, a menudo, se emprende el camino en solitario, con el corazón lleno de miedo y esperanza. Entonces, ¿a dónde se huye? Ir directamente a Corea del Sur es casi imposible. La frontera entre los dos países es la zona más fuertemente vigilada del mundo, rodeada de campos de minas y soldados. Es decir, la famosa zona desmilitarizada, DMZ. Atravesarla equivale al suicidio. Por eso, la mayoría de las fugas se dirigen primero hacia China. Aunque la frontera con China no es un campo de minas, sigue estando llena de peligros que superar. El primer obstáculo es el río Tumen o el río Yalu. A veces se cruza sobre hielo delgado, otras veces, se enfrentan al riesgo de ahogarse en aguas turbulentas. Después de cruzar el río, comienzan los verdaderos peligros.
guardias fronterizos, traficantes de personas y ciudadanos chinos que podrían denunciarte. China considera a los fugitivos norcoreanos como inmigrantes ilegales. Son vistos como inmigrantes económicos en la región. Esto conlleva el riesgo de ser deportados directamente a Corea del Norte si son capturados, y en Corea del Norte el castigo por intentar escapar es muy severo, campos de trabajo, incluso la muerte. Imagina, soñar con la libertad, escapar y ser capturado en el camino y devuelto. Por eso, escapar es como una elección entre la libertad o la muerte. En estos peligrosos viajes, a los fugitivos generalmente los ayudan contrabandistas o misioneros. A veces por dinero, a veces por conciencia. En China, se esconden y se intenta llegar a un tercer país como Vietnam, Laos o Tailandia. Desde allí, el objetivo final suele ser Corea del Sur. Estos viajes a veces pueden llevar meses, incluso años. Durante este proceso, pueden enfrentarse a terribles riesgos como caer en manos de traficantes, ser explotados o incluso ser forzados al comercio sexual. Cada paso es como un pantano lleno de incertidumbres. Para los fugitivos que finalmente llegan a Corea del Sur, no todo termina. Comenzar una nueva vida, adaptarse a una cultura diferente no es fácil. Mientras que Corea del Sur rebosa de todos los beneficios del sistema capitalista, para los recién llegados del norte esto puede ser un choque cultural. De repente, teléfonos móviles, internet, centros comerciales, opciones ilimitadas. A veces, esta situación puede llevar a problemas de adaptación, trauma y soledad. El gobierno surcoreano extiende una mano amiga a los refugiados norcoreanos. Ofrece educación, apoyo para encontrar empleo e incluso servicios de asesoramiento psicológico. Sin embargo, integrarse plenamente en la compleja sociedad surcoreana sigue siendo un camino largo y difícil para los recién llegados del norte. Las familias, amigos y sentimientos de culpa que dejaron atrás en el norte siguen siendo parte de sus vidas. Las historias de fuga son una ventana que finalmente revela las tinieblas de Corea del Norte. Estas historias ponen de manifiesto el coraje, la esperanza y el sacrificio ilimitados del espíritu humano en su búsqueda de libertad. Cada fuga es una rebelión, una resistencia y una guía de esperanza. ¿Recuerdas las ostentosas estaciones del metro de Moscú? Bueno, el metro de Pyongyang no se queda atrás, de hecho, tiene su propio encanto. Inaugurado en 1973, el metro de Pyongyang es uno de los más profundos del mundo. Algunas estaciones están a unos 110 metros bajo tierra. Si te preguntas por qué es tan profundo, el propósito principal no es solo el transporte, sino que también sirve como refugio nuclear. Es decir, en caso de un posible ataque, toda la población de la ciudad puede descender a estos túneles del metro y permanecer a salvo. Es como un enorme refugio antiatómico y una estación de tren rápido combinados. Las estaciones del metro son como obras de arte que reflejan el esplendor de Corea del Norte. Cada estación tiene un nombre que evoca el espíritu revolucionario o los ideales del régimen. Como Gloria, Victoria, Estrella Roja. Las paredes están llenas de mosaicos, frescos y estatuas colosales. Estas obras de arte representan las hazañas heroicas, el poder de la clase obrera y la belleza del paraíso socialista. Lujosas arañas, paredes revestidas de mármol, te hacen sentir como si estuvieras paseando por un palacio subterráneo. Incluso para los turistas, ciertas estaciones están abiertas a la visita y se pueden recorrer con guías. Por supuesto, acceder a otras secciones cerradas es imposible. ¿Y cómo son los vagones del metro? Se utilizan vagones antiguos procedentes de la Unión Soviética y de la Alemania del Este. Pero no te preocupes, por dentro están relucientes. Porque aquí también se da mucha importancia a la limpieza y el orden, como en todas partes del régimen. Mientras viajas en el vagón,
te acompañan himnos patrióticos y extractos de discursos del líder que salen de los altavoces. Es decir, no solo viajas, sino que también recibes una carga ideológica, así como las ostentosas estaciones del metro de Pyongyang son bastante conocidas. Las redes de túneles secretos de Corea del Norte también se han convertido en legendarias. Estos no son túneles de metro abiertos al público. Son uno de los secretos mejor guardados del régimen. En particular, los túneles que supuestamente fueron excavados hacia la frontera surcoreana después de la Guerra de Corea han sido durante años una parte importante de la tensión internacional. Corea del Sur anunció que descubrió 4 túneles de infiltración bajo su frontera. Afirman que estos túneles no son pequeños agujeros, sino lo suficientemente grandes como para que pase toda una unidad militar con su equipo. Incluso los rieles y sistemas de ventilación dentro de los túneles sugieren que fueron excavados con fines militares. Según Corea del Sur, estos túneles se utilizarían para que los soldados norcoreanos se infiltren rápida y secretamente en el sur en caso de una posible guerra. Imagina, un día te despiertas y soldados brotan del subsuelo, como una película de terror. Corea del Norte, por su parte, afirma que estos túneles son minas de carbón. Estamos buscando carbón. ¿Qué hay de malo en eso?, dicen. Pero nadie se lo cree. Todos los túneles descubiertos tienen una pendiente hacia Corea del Sur y están en áreas donde geológicamente no hay carbón. Es decir, ese cuento del carbón no es muy creíble. El alcance exacto de estos túneles, hasta donde llegan, es un completo misterio. Según algunas estimaciones, podría haber docenas de redes de túneles bajo la frontera, y algunas podrían pasar incluso directamente bajo Seúl. Solo estas afirmaciones son suficientes para causar temor. Estas redes de túneles son una de las pruebas más concretas de lo paranoico y militarista que es el régimen norcoreano. Recuerdan que para prepararse para una posible guerra y sorprender a sus enemigos, han construido una enorme red bajo tierra. Estos túneles también siguen siendo una fuente constante de tensión en la arena internacional. Sí, lo que hay bajo Pyongyang es aún más profundo y guarda más secretos. Tanto las ostentosas estaciones de metro como las redes de túneles secretos revelan los lados únicos y misteriosos de Corea del Norte ante nuestros ojos. Ahora, imagina esto. Mientras planeas tus vacaciones y piensas a dónde ir este verano, se te ocurre Corea del Norte. Después de superar la conmoción inicial, sí. Realmente puedes ir allí como turista. Comienzas a solicitar el visado. No se permite viajar a Corea del Norte de forma individual. Debes ir necesariamente a través de agencias de viajes autorizadas por el Estado. Estas empresas suelen operar desde China o ciertos países europeos. El proceso de solicitud es largo y detallado. Porque el régimen te investiga a fondo. Obtienes tu visado, subes al avión y aterrizas en Pyongyang. Desde el primer momento, te das cuenta de que tu libertad está severamente restringida. En el aeropuerto, te reciben guías sonrientes pero con ojos que escudriñan cada centímetro de ti. Y debes saber que estos guías no solo están para atenderte, sino que también tienen la tarea de vigilarte. No se separarán de ti ni un momento durante todo tu viaje. Es como si estuvieras en una excursión escolar y los monitores siguieran cada uno de tus pasos. Está estrictamente prohibido ir a cualquier lugar solo, alejarse de los guías o mezclarse con la gente. Ten cuidado también con tu cámara. Hay reglas estrictas sobre lo que puedes y no puedes filmar. La pobreza, lugares que podrían indicar penuria, o acercamientos irrespetuosos a las estatuas de los líderes o soldados. Todas estas son líneas rojas. La experiencia turística en Corea del Norte es en realidad una especie de visita escenificada. Solo ves lo que el régimen quiere que veas. Las amplias plazas de Pyongyang, las ostentosas estatuas de los héroes, las estaciones de metro, las granjas modelo, los palacios de los niños,
y por supuesto, las estatuas de los líderes. Todo está impecable. Es como un decorado de escenario perfecto. Los guías te alimentan con historias memorizadas sobre lo próspero que es el país, lo feliz que es la gente y lo grande que es el poder del líder. Sin embargo, las realidades subyacentes detrás de esta imagen perfecta generalmente están ocultas. Los barrios pobres de la ciudad, las difíciles condiciones de vida fuera de las zonas turísticas, las huellas de la hambruna, no se te permite ser testigo de nada de esto. Tu interacción con la gente también está muy controlada. Te ponen en contacto con personas preseleccionadas que dirán las cosas correctas. Tus preguntas son filtradas de antemano y las respuestas que recibirás son predecibles. Como cuando en las visitas familiares preguntas, ¿cómo van los estudios?, y la respuesta es predecible. Allí es igual, pero a escala nacional. Las comidas que comes en los restaurantes son lujosas, cosas que la mayoría de la gente de fuera no podría permitirse. Los lugares donde puedes comprar son tiendas estatales y los precios son bastante altos. Así que, en realidad, lo que experimentas y ves es un mensaje que el régimen quiere dar al mundo: somos fuertes, somos felices y todos nos envidian. Durante todo el viaje, sientes constantemente que te están siguiendo con una cámara. Incluso las fotos que tomas con tu propia cámara a veces pueden ser revisadas por los guías. Los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que traigas de tu país se registran y se te devuelven a la salida. Así que ni siquiera pienses en publicar una historia de Instagram en el momento. Entonces, a pesar de todas estas restricciones, ¿por qué la gente va a Corea del Norte? Algunos por curiosidad, otros para vivir una experiencia histórica, y otros para ver con sus propios ojos este país misterioso. Sin embargo, hay un punto en común para todos: ser turista en Corea del Norte significa asumir el papel no solo de un espectador, sino también de un observado. Cuando termina el viaje y abandonas el país, dejas atrás una extraña mezcla de sentimientos. ¿Qué parte de lo que viste era real y qué parte era una obra de teatro cuidadosamente coreografiada? Mientras estas preguntas dan vueltas en tu cabeza, Corea del Norte permanece en lo profundo de tu mente como una experiencia única e inquietante. Es como si hubieras vivido en una película de ciencia ficción. Ahora, echemos un vistazo a algunos de los mitos más comunes sobre Corea del Norte en Occidente. En Corea del Norte solo hay 28 o 15 peinados legales. Este mito se basa en el hecho de que los estilos de cabello en Corea del Norte son aprobados por el Estado. Sin embargo, el número exacto de 28 suele ser una exageración. Sí, los peinados son limitados y promovidos por el Estado, pero este número no es fijo y a veces pueden ofrecerse más opciones. Que el peinado de Kim Jong-un siga siendo popular es completamente cierto. Es decir, existe, pero no es estrictamente fijo. Descubrieron un unicornio. Sí, este es uno de esos mitos fantásticos que se volvieron virales. En 2012, arqueólogos norcoreanos afirmaron haber encontrado la guarida del legendario unicornio. Aunque los medios occidentales se burlaron de la noticia, en realidad se refería a una antigua leyenda coreana sobre una criatura similar a un unicornio llamada Kirin. Es decir, la leyenda es real, pero no como la entendió Occidente. Kim Jong-un hizo que se comieran a su tío. Esta es una de las afirmaciones más impactantes y escalofriantes que circulan. Si bien es cierto que el tío de Kim Jong-un, Han Son-tak, fue ejecutado, la afirmación de que fue devorado por perros en realidad surgió de un blog satírico chino y se extendió rápidamente como un rumor. Si bien es cierto que Kim Jong-un es despiadado, este método de ejecución es probablemente un mito. Corea del Norte le da el mismo coche a todo el mundo. Esto también es falso. Tener un coche en Corea del Norte es un lujo muy limitado. Solo los altos funcionarios del partido y un pequeño número de personas muy ricas pueden poseer un coche. La gran mayoría de la población no tiene coche.
Así que no es que le den el mismo coche a todos, es que la mayoría de la gente no tiene coche en primer lugar. Entonces, ¿qué cosas que Occidente escucha y dice, esto también es real, son ciertas? He aquí algunas. Castigo a 3 generaciones. Sí, por desgracia, es real. Si una persona comete un delito político, no solo esa persona, sino hasta 3 generaciones de su familia pueden ser enviadas a campos de trabajo políticos. Es una amarga realidad que muestra el control absoluto del régimen y cómo difunde el miedo. Canales de televisión y radio estatales. Como ya hemos comentado, sí, es real. En el país solo hay unos pocos canales de televisión controlados por el Estado que transmiten propaganda constantemente. Las frecuencias de radio están fijas. Es decir, escuchar otras emisoras está prohibido. Quienes escuchen emisiones extranjeras en secreto pueden enfrentar severos castigos. Dramas y películas surcoreanos secretos. Esto también es real. Entre el pueblo norcoreano, los dramas surcoreanos, la música K-pop y las películas que se introducen de contrabando son bastante populares. Aunque es muy arriesgado, la gente satisface su curiosidad por el mundo exterior de esta manera. Para los capturados, los castigos pueden ser severos, incluso hasta la muerte, pero a pesar del riesgo, es popular. Hambruna y escasez de alimentos. Por desgracia, es una trágica realidad. La gran hambruna de la década de 1990, conocida como la Marcha Ardua, se cobró la vida de cientos de miles, incluso millones, de personas. El país todavía sufre escasez de alimentos y depende de la ayuda internacional. Que el régimen gaste el dinero en su programa nuclear en lugar de en alimentar a su pueblo es una gran contradicción. Los juegos masivos, mass games. Deslumbrantes y reales. Estos enormes espectáculos, en los que decenas de miles de personas realizan coreografías perfectas, exhiben la disciplina, el poder y el control del régimen. Estos espectáculos, que los turistas también pueden ver, son realmente asombrosos, pero al mismo tiempo muestran claramente la presión sobre la población. Estás sentado a la mesa en Corea del Norte. No esperes una gran variedad de platos abundantes. La cocina norcoreana está directamente relacionada con las condiciones geográficas y económicas del país. Especialmente después de la terrible hambruna de los años 90, la Marcha Ardua, los recursos alimenticios son limitados y la nutrición sigue siendo una lucha para la gran mayoría de la población. Por eso, su cocina se basa en el principio de aprovechar al máximo y no desperdiciar nada. Sin embargo, esto no significa que la cocina norcoreana no tenga sabor. De hecho, en su propio contexto, es bastante rica y tiene sabores distintivos. Tiene sabores tradicionales únicos de las regiones del norte de la península coreana, diferentes de los del sur. Se utilizan más patatas, maíz, repollo y mariscos. Sus especias suelen consistir en el trío de chile, ajo y jengibre, lo que da a los platos un sabor picante. Si hay un plato que se ha convertido en símbolo de la cocina norcoreana y que definitivamente deberías probar, es el naengmyeon de Pyongyang. Como su nombre indica, es un plato de fideos fríos, especialmente popular para refrescarse en los meses de verano. Consiste en finos fideos de trigo sarraceno, difíciles de masticar, en un caldo helado hecho con caldo de ternera hervida. Suele llevar ternera en lonchas finas, rábano, pepino, huevo duro en rodajas y un poco de verdura encurtida. El naengmyeon no es solo un plato, sino un orgullo nacional norcoreano. No es casualidad que sea uno de los primeros platos que se sirven a los invitados extranjeros. Incluso se sirvió en las cumbres con Corea del Sur, como un gesto simbólico de paz. Por supuesto, servirlo frío como un plato principal puede parecer extraño a algunos paladares occidentales, pero una vez que te acostumbras, puede ser adictivo. Te lo digo por experiencia.
Cuando se habla de cocina coreana, lo primero que viene a la mente es el kimchi, ¿verdad? En Corea del Norte no es diferente. Sin embargo, el kimchi del norte suele ser menos picante y salado que el del sur. El kimchi, preparado fermentando diversas verduras, tiene su lugar en cada comida. Otros platos populares son los teok, pasteles de arroz al vapor, los mandú, empanadillas rellenas de diversas verduras y a veces carne, y versiones norcoreanas del bibimbap, arroz mezclado con verduras. Los mariscos también son una fuente importante de alimento, especialmente para los que viven en la costa. Los pescados frescos, calamares y mejillones suelen consumirse a la parrilla o al vapor. Ahora llegamos a quizás la parte más polémica de la cocina norcoreana, la carne de perro. El consumo de carne de perro, muy criticado por los defensores de los derechos de los animales en Occidente, es una tradición que se remonta a siglos en la península coreana. En Corea del Norte, la carne de perro se considera un alimento saludable, que se cree que proporciona energía, especialmente en los meses de verano. Hay muchas recetas norcoreanas para ella, y a menudo se sirve en restaurantes específicos. El bosintan, una sopa de carne de perro, es un plato disponible regularmente, popular entre las generaciones mayores. Esta sopa se prepara cociendo carne de perro en un caldo especiado con verduras y diversas hierbas. Por supuesto, normalmente no se sirve a los occidentales y no se habla mucho de ello públicamente. Pero es una realidad que sigue siendo una tradición dentro de la cultura norcoreana. La cocina norcoreana no consiste solo en sabores. También es un espejo de la resistencia, la adaptación y la lucha de su pueblo. A pesar de las limitaciones, los sabores tradicionales continúan adaptándose a las nuevas dificultades. Sin embargo, el país todavía enfrenta serios problemas alimentarios, lo que empaña la calidad de esta cocina, sí. La cocina norcoreana, desde los fideos fríos hasta la carne de perro, contiene muchos sabores y valores culturales diferentes. Quizás algunos no sean de nuestro gusto, pero es seguro que detrás de cada plato hay una historia, una lucha por la vida. Eres un niño pequeño en Corea del Norte. Tu vida escolar comienza de manera muy diferente a la de los niños en otras partes del mundo. Desde el primer día, lo primero que se enseña es el amor y la gratitud absolutos hacia la familia Kim. Las paredes de las aulas están decoradas con retratos de los líderes y sus citas. Las lecciones y actividades te dan el mensaje de que debes vivir siguiendo el ejemplo de su genio y sacrificio. Es como si la escuela no fuera una escuela, sino un pequeño templo del culto al líder. Una parte importante del plan de estudios consiste en asignaturas como Historia Revolucionaria o Actividades del Líder. En estas clases se enseñan la lucha de Kim Il-sung contra los japoneses, sus victorias en la Guerra de Corea y cómo llevó al país a la prosperidad. Del mismo modo, los logros de Kim Jong-il y Kim Jong-un se enseñan con un lenguaje épico. Los libros de historia ofrecen una perspectiva completamente diferente, unilateral, de los acontecimientos mundiales. Incluso se cuentan historias sobre las extraordinarias habilidades y milagros de los líderes. Imagínate que te enseñan que tu líder puede montar sobre las nubes. Por supuesto, también hay asignaturas como ciencias, matemáticas y geografía, pero incluso estas se mezclan con la ideología. Por ejemplo, en una clase de ciencias se puede hablar de cómo las contribuciones del líder crearon tierras fértiles, y en matemáticas se pueden tratar cálculos para luchar contra los enemigos. El objetivo es destacar la superioridad y la guía del líder en todas las áreas. El sistema educativo norcoreano valora el espíritu colectivo y la armonía social mucho más que el éxito individual. Los niños aprenden desde pequeños a actuar en grupo, a anteponer los intereses del grupo a los propios. Se fomenta la cooperación entre compañeros de clase en lugar de la competencia. Pero, por supuesto, esta cooperación también puede funcionar en el sentido de vigilaros unos a otros y denunciar cualquier error.
En las escuelas y organizaciones juveniles, el crecimiento y las actitudes ideológicas de los estudiantes se observan constantemente. Se puede animar a los estudiantes a vigilarse y denunciar cualquier pensamiento o comportamiento incorrecto. Esto impide que los niños piensen con libertad o desarrollen una perspectiva crítica. El plan de estudios no se basa en el pensamiento crítico, sino en la obediencia y la lealtad. Es como si cada estudiante fuera educado como un soldado ideológico. La educación no se limita a las aulas. Las actividades extracurriculares son muy comunes. Suelen ser sesiones de educación ideológica, ensayos para las celebraciones del cumpleaños del líder o eventos deportivos. Muchos niños participan en intensos ensayos para espectáculos masivos llamados juegos masivos. En estos espectáculos, miles de niños forman retratos del líder o mensajes propagandísticos con movimientos sincronizados y tarjetas de colores. Es una herramienta educativa masiva que refuerza tanto la disciplina física como la lealtad ideológica. Después de la escuela secundaria, los que continúan en la universidad deben pasar rigurosos exámenes. Sin embargo, además del éxito académico, el songun, estatus social basado en el origen familiar, y la lealtad al régimen también son factores decisivos para la admisión universitaria. Es decir, no solo debes tener buenas calificaciones, sino también un buen linaje. En las universidades, el control estatal y el plan de estudios siguen teniendo un fuerte componente ideológico. Después de la graduación, el Estado asigna un trabajo a cada persona. La gente tiene casi ninguna libertad para elegir su propia carrera. Desde maestro hasta minero, desde ingeniero hasta funcionario, el papel de cada uno es asignado por el Estado. El objetivo es colocar a cada persona donde se considere que mejor sirve al país y a su estrategia. Es como si el Estado escribiera el guión de tu vida y tú interpretaras tu papel en él. El sistema educativo norcoreano pretende unir a una nación en torno a una sola ideología, evitar la desviación y crear una sociedad cerrada al mundo exterior. Este sistema prioriza la lealtad al régimen y el bienestar colectivo sobre el talento individual. Ahora, imagina esto. Estás en una competición deportiva internacional. Un deportista norcoreano sube al podio, con una medalla al cuello y una expresión seria en el rostro, saludando a su líder. Para un ojo occidental, esto puede parecer solo una victoria deportiva, pero para Corea del Norte significa mucho más. Una medalla no es solo una medalla. Es una prueba del poder del régimen, de la vitalidad de la ideología Juche y del genio del líder. En Corea del Norte, el deporte está controlado por el Estado y sirve a un propósito ideológico. Los niños con aptitudes son identificados a una edad temprana y sometidos a un estricto entrenamiento. Los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos o campeonatos internacionales son seleccionados entre la élite del país y entrenados casi como fuerzas especiales. Al igual que en el sistema educativo, en las academias deportivas se hace hincapié en las lecciones ideológicas y la lealtad a los líderes. Los entrenamientos no son solo físicos, sino también un ejercicio de disciplina mental y lealtad absoluta al régimen. Es como si cada flexión, cada carrera, fuera un agradecimiento al líder. El objetivo fundamental del régimen es transmitir el mensaje de que, aunque podamos estar atrasados respecto a Occidente, aún podemos vencerles. Las medallas ganadas en la arena internacional refuerzan la propaganda interna dirigida al pueblo norcoreano. El pueblo cree una vez más en lo fuerte que es bajo el liderazgo de sus líderes. Imagina que la mayor campaña publicitaria de un país se hace a través de sus atletas. Sin embargo, si el rendimiento no cumple las expectativas o, Dios no lo quiera, se es demasiado amistoso con el equipo rival, la situación puede no ser muy agradable. Las derrotas pueden interpretarse como incompetencia o traición por parte del régimen. Incluso se ha dicho que algunos atletas con malos resultados han sido enviados a campos de trabajo o degradados. Por supuesto,
Corea del Norte nunca ha confirmado este tipo de afirmaciones. Pero dado lo que sabemos del régimen, su plausibilidad es innegable. Así que el peso sobre los hombros de un deportista no es solo su propia carrera, sino también la imagen del país y su propio futuro. El deporte en Corea del Norte no es, desde luego, solo deporte. Es un espectáculo, una herramienta de propaganda y el arma secreta del régimen en la arena internacional. Los deportistas son, a la vez, representantes de su país y portadores vivos del mensaje que el régimen quiere transmitir. Ahora, piensa en esto. Lo primero que haces al despertarte por la mañana es mirar tu teléfono, ¿verdad? Redes sociales, noticias, mensajes. En Corea del Norte, la situación es un poco más tranquila. ¿Existen los smartphones? Sí, existen, pero no para todos. Desde 2008, han estado disponibles marcas locales como Pyongyang o Arirang, teléfonos que en realidad son importados de China y equipados con software adaptado a Corea del Norte. Estos no son, por supuesto, los últimos modelos de iPhone. Son dispositivos con funciones básicas de smartphone. ¿Y qué puedes hacer con estos teléfonos? ¿Comunicarte con el mundo exterior? Nunca. Estos dispositivos solo permiten llamadas y mensajes de texto dentro del país. Es decir, puedes llamar o enviar un mensaje a tu vecino. Pero llamar a tu primo en Corea del Sur o enviar un mensaje a alguien de Occidente es imposible. Incluso los extranjeros y los norcoreanos utilizan redes telefónicas separadas, para evitar cualquier comunicación no autorizada. Esto es una parte importante de la estrategia del régimen para cortar los lazos de la gente con el mundo exterior. Las aplicaciones precargadas en los teléfonos también son muy limitadas. Juegos aprobados por el Estado, libros electrónicos con discursos de los líderes, aplicaciones de noticias con contenido propagandístico y algunos programas educativos. Aplicaciones de redes sociales, YouTube, Google. Ni siquiera pueden soñar con ellas. Imagina que tuvieras que pedir permiso al Estado para dar un me gusta a una foto en Instagram. Poseer un teléfono también es un lujo en Corea del Norte. Los precios son bastante altos en relación con los ingresos medios, por lo que normalmente solo los altos funcionarios, las familias ricas o las personas de ciertas profesiones pueden tener un teléfono. Así que no verás un smartphone en el bolsillo de todo el mundo. Incluso la función GPS de los teléfonos suele estar desactivada, para no perturbar el control del régimen sobre los movimientos. Ahora, pasemos al verdadero aislamiento. ¿Hay Internet? Respuesta: sí, existe, pero no es nuestro Internet. En Corea del Norte, la gran mayoría de la población no tiene acceso a una red de Internet global. En su lugar, existe una intranet totalmente controlada por el Estado llamada Kwangmyon. Kwangmyon es una red nacional que solo permite el acceso a sitios web alojados dentro de Corea del Norte. Estos sitios suelen ser fuentes de noticias oficiales, sitios universitarios, bibliotecas electrónicas, algunos foros con información técnica y plataformas con contenido ideológico. Es decir, navegar por la Internet global, consultar sitios de noticias, pasar el rato en las redes sociales o ver vídeos en YouTube es imposible. Es como una enorme biblioteca, pero solo con los libros que el régimen permite. El acceso a la Internet global solo se concede a un grupo muy limitado de personas, normalmente altos funcionarios, científicos, profesores universitarios y, en raras ocasiones, diplomáticos. Incluso su acceso está estrictamente vigilado y se registran los sitios que visitan. Aquí, la queja de «se me ha acabado la tarifa de datos» tiene un significado muy diferente. Esta situación hace que Corea del Norte esté casi completamente desconectada del mundo exterior. La gente solo sabe lo que los medios estatales les dicen que está ocurriendo en el mundo. Así es como la propaganda del régimen resulta tan eficaz.
La gente, al no conocer la realidad exterior, cree más fácilmente que su propio país es un paraíso. Corea del Norte no es completamente antitecnológica, pero utiliza la tecnología según sus propios términos. Por ejemplo, no duda en utilizar tecnología avanzada para desarrollar su programa nuclear y de misiles. Sin embargo, esta tecnología no se utiliza para liberar a su pueblo o conectarle con el mundo exterior, sino para reforzar el poder del régimen y aumentar su control. En el país hay un número limitado de ordenadores, que suelen encontrarse en instituciones estatales, escuelas o determinadas empresas. Incluso entonces, el acceso a Internet es limitado y la mayoría de los ordenadores cumplen funciones asignadas por el Estado. Sí. En una era de tecnología tan generalizada, Corea del Norte es un país que ha levantado sus propios muros digitales. Los smartphones e Internet, que en otros lugares son herramientas de libertad y conexión, se han convertido aquí en parte de una política de control y aislamiento. Es como subirse a una máquina del tiempo y retroceder a los años 80, según las publicaciones oficiales norcoreanas. Este país es el paraíso socialista más perfecto, creado gracias al sabio y limitado genio de la familia Kim. Un lugar donde todo es abundante, todo el mundo es feliz, todo el mundo está unido y es fuerte. Como esas sociedades utópicas que vemos en las películas, donde todo es perfecto. Pues bien, Corea del Norte es exactamente así. La base de esta utopía es la ideología Juche. Recordemos que significa autosuficiencia, pero en realidad implica ruptura con el mundo. Según la narrativa norcoreana, ellos son el único país que puede mantenerse en pie sin depender del mundo exterior. Sus propios recursos, su propio pueblo, su propia ideología. Han creado una sociedad superior, pura e inmaculada, libre de la influencia de los imperialistas. La maquinaria propagandística trabaja día y noche para construir esta utopía, en películas, canciones, libros de texto y reuniones constantes, se cuenta la historia de lo mucho que Corea del Norte es una historia de éxito. Incluso el hambre que sufre el pueblo se atribuye a las sanciones impuestas por los enemigos externos. Se enseña al pueblo a creer que, a pesar de las dificultades, bajo el liderazgo de sus líderes alcanzarán la victoria y se convertirán en un país envidiado por el mundo. Como cuando jugábamos de niños al juego de "Mi país es el mejor". Bueno, pues los excesos de la familia Kim son un claro ejemplo de esto. A pesar de las sanciones internacionales, continúan con un estilo de vida despilfarrador. He aquí algunos ejemplos conocidos. Coches de lujo. Se sabe que Kim Jong-un tiene una enorme colección de coches de lujo. Desde limusinas blindadas rusas hasta Mercedes-Benz, Rolls-Royce y Land Rovers, muchos vehículos caros se introducen de contrabando en el país a pesar de las sanciones de la ONU. El avistamiento de la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, con un bolso Gucci de lujo es uno de los ejemplos recientes más flagrantes. Yates, jets privados y trenes. La familia posee yates, jets y trenes fortificados privados. El tren privado que utilizaba Kim Jong-il para sus largos viajes era famoso. Se sabe que Kim Jong-un tiene una flota de jets privados y lujosas embarcaciones para uso marítimo. Alimentos y bebidas de lujo. Mientras el pueblo sufre hambre, la familia Kim importa alimentos y bebidas de lujo de todo el mundo. Quesos suizos, sushi japonés, Kim Jong-il tenía su propio chef de sushi personal, coñacs franceses y frutas exóticas nunca faltan en su mesa. Mientras nosotros nos preguntamos si comprar o no un kilo de carne, ellos solo la prueban en ocasiones especiales. Mansiones de lujo e islas vacacionales. La familia Kim posee muchas mansiones de lujo y villas vacacionales privadas en todo el país. Incluso Kim Jong-un tiene su propia isla privada, con piscinas, parques acuáticos y zonas especiales para fiestas. Entretenimiento y aficiones caras. La pasión cinematográfica de Kim Jong-il y su archivo de miles de películas son bien conocidos.
La afición de Kim Jong-un por el baloncesto y su invitación a estrellas de la NBA también forman parte de este gasto en lujos. Estos gastos suntuosos muestran lo fácil que se burlan las sanciones internacionales y cómo la élite norcoreana, a pesar de las dificultades de su pueblo, satisface sus propios intereses. Los artículos de lujo suelen introducirse en el país a través de corredores o utilizando complejas rutas marítimas y terrestres. El enorme séquito y el estilo de vida lujoso de la familia Kim contrastan brutalmente con la realidad de que gran parte del país vive en la pobreza. Esta situación es una de las manifestaciones más concretas de la hipocresía y la injusticia del régimen hacia su propio pueblo. Por un lado, la imagen de un paraíso socialista propagada, y por otro, la amarga realidad de un pueblo sacrificado por los caprichos personales de una élite. Sí. La riqueza de la familia Kim es la prueba más clara de esta cruel contradicción en Corea del Norte. Que posean miles de millones mientras su pueblo lucha contra el hambre expone una vez más la oscura naturaleza del régimen. Ahora llegamos al ejército norcoreano. Imagina esto. Piensa en un país con una población de unos 26 millones de habitantes. El número de soldados en activo en este país supera los 1,2 millones. Además, hay una fuerza de reserva de unos millones y grupos paramilitares, como la Guardia Roja Obrera y Campesina. Es decir, casi una cuarta parte o más de la población está de alguna manera dentro del aparato militar. Este número convierte a Corea del Norte en uno de los ejércitos más grandes del mundo, incluso, según algunas fuentes, en el cuarto mayor. Entonces, ¿por qué un país tan pequeño tiene un ejército tan enorme? La respuesta se puede resumir en una palabra: supervivencia. Corea del Norte se ve constantemente rodeada de amenazas externas, en medio de un mundo hostil. Considera a Estados Unidos y a Corea del Sur como sus principales enemigos. El hecho de que la guerra de Corea no haya terminado técnicamente, solo hay un alto el fuego, refuerza la percepción de que el país vive bajo una amenaza constante de guerra. Este enorme ejército es la encarnación concreta de este miedo existencial y esta paranoia. En el centro de esta estructura militar norcoreana está la política Songun. Recordemos que esta filosofía, surgida durante la era de Kim Jong-il, significa, el ejército primero. Es decir, todos los recursos, prioridades y energía del país se dedican al fortalecimiento del ejército. Mientras el pueblo pasa hambre, el ejército debe ser alimentado, armado y modernizado. Esta política no es solo una estrategia militar, sino también la columna vertebral de la filosofía y la ideología de gobierno del país. La política Songun tiene varios objetivos fundamentales: seguridad del régimen. El objetivo principal es proteger el poder absoluto de la dinastía Kim y el régimen contra amenazas internas y externas. Un ejército fuerte es la forma más eficaz de sofocar revueltas internas y disuadir a la oposición. Disuasión externa. Ser una fuerza disuasoria contra un posible ataque de Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte considera sus armas nucleares y sus misiles balísticos, además de sus armas convencionales, como los elementos más importantes de esta disuasión. Afirman que con estos misiles pueden incluso alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Las armas nucleares son a la vez su mayor fuerza disuasoria y una herramienta para ganar un asiento en la mesa de las negociaciones internacionales. El arsenal norcoreano, aunque numéricamente extenso, suele estar tecnológicamente atrasado. La mayoría de sus tanques, vehículos blindados y artillería son reliquias de la era soviética o se basan en tecnología china. Sin embargo, Corea del Norte intenta compensar esta deficiencia con cantidad. Es decir, siguen la lógica de, puede que no seamos modernos, pero somos muchos. En particular, su artillería y sistemas de cohetes están emplazados para tener a la capital surcoreana, Seúl, dentro de su alcance. Sin embargo,
En los últimos años Corea del Norte ha acelerado sus esfuerzos por modernizar su ejército. Se centran en nuevos sistemas de armas blindadas y especialmente, en misiles hipersónicos. Aunque estos nuevos sistemas no son los más avanzados según los estándares occidentales, si se despliegan en gran número, tienen potencial para representar una amenaza grave. El aspecto más importante y peligroso de la estrategia militar norcoreana es su programa de armas nucleares. El país continúa desarrollando cabezas nucleares y misiles balísticos de largo alcance para transportarlas, a pesar de todas las sanciones y crisis. Afirman que con estos misiles pueden incluso alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Las armas nucleares son a la vez su mayor fuerza disuasoria y una herramienta para ganar un asiento en la mesa de las negociaciones internacionales. El servicio militar en Corea del Norte es obligatorio y bastante largo. Para los hombres, de 5 a 10 años, para las mujeres, puede ser de unos pocos años. Esto hace que todos los segmentos de la sociedad estén de alguna manera entrelazados con el ejército. El servicio militar no es solo un deber, sino también un proceso de estatus social y adoctrinamiento ideológico. Quienes realizan el servicio militar son aún más adoctrinados en la lealtad al partido y al líder. El ejército norcoreano no es solo una fuerza de combate, sino que también funciona como una fuerza económica y un organizador social. Los soldados se utilizan en grandes proyectos de construcción, trabajos agrícolas y desarrollo de infraestructuras. Sí, la existencia y el tamaño del ejército norcoreano ponen de manifiesto la profunda paranoia, la ansiedad por la supervivencia y la singular fórmula de gobierno del régimen. Pero no es solo una fuerza militar en un país, es también una manifestación dramática de la lucha de un régimen por sobrevivir. Corea del Norte sigue existiendo. Es un país gobernado por un solo partido, un solo líder y una estricta ideología. Un país que posee armas nucleares, ha aislado a su pueblo del mundo exterior y resiste como una fortaleza a pesar de las sanciones internacionales. La llave de esta fortaleza está en manos de la dinastía Kim, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su poder. En la situación actual, las mayores preocupaciones de Corea del Norte son: supervivencia del régimen, proteger el poder de Kim y la estructura política actual del país. Esto está por encima de todo lo demás. Armas nucleares. Avanzar y perfeccionar su programa nuclear. Para ellos, esta es la única manera de ganar respeto en la escena internacional y sentirse seguros frente a amenazas externas. Desarrollo económico. Superar las dificultades económicas bajo el principio de autosuficiencia. Sin embargo, esto suele centrarse más en proyectos de prestigio que en el bienestar real. Entonces, ¿por qué un régimen tan opresivo sigue en pie? Las razones fundamentales incluyen una fuerte red interna de vigilancia, un nacionalismo alimentado por la retórica de amenazas externas, el adoctrinamiento ideológico y el apoyo absoluto del ejército. Además, el apoyo tácito de China, que teme que la inestabilidad en sus fronteras si Corea del Norte colapsa, juega un papel importante en la continuidad del régimen. Para el futuro de Corea del Norte se discuten varios escenarios. Ninguno es seguro, pero cada uno conlleva ciertos riesgos y posibilidades. Continuación del statu quo, punto muerto. Es posible que Corea del Norte continúe con sus políticas actuales, manteniendo su capacidad nuclear, acostumbrándose a vivir con sanciones internacionales y tratando de mantenerse en la mesa de negociaciones con provocaciones ocasionales. Internamente, el régimen opresivo y la propaganda continuarían. En este escenario, no se esperan grandes cambios, solo una especie de cronificación de la situación actual. Reformas económicas y apertura controlada. En algunos círculos se especula que Kim Jong-un podría llevar a cabo reformas económicas controladas similares al modelo chino. Permitir pequeñas actividades privadas,
atraer inversión extranjera bajo estricta supervisión y mejorar un poco el nivel de vida de la población. En este escenario, aunque el sistema político no cambie, podrían verse pequeñas mejoras en la vida económica y social. Pero estas reformas no serían tales que pusieran en riesgo el control del régimen. Colapso del régimen y reunificación. Uno de los escenarios más dramáticos es el colapso del régimen debido a problemas económicos internos, un levantamiento popular o una fractura en la élite, seguido de la reunificación de la península coreana. Sin embargo, este es un escenario muy complejo y peligroso. Crearía un coste enorme y problemas de integración social para Corea del Sur, y podría provocar tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Además, el control de las armas nucleares sería un gran problema. Aunque este escenario es muy deseado para muchos, es también el más difícil y arriesgado. Conflicto militar. En el peor escenario, las tensiones en la región podrían escalar hasta convertirse en un conflicto militar. El riesgo de uso de armas nucleares convierte este escenario en una pesadilla para todos. Esta situación podría provocar catástrofes no solo en la península coreana, sino en todo el mundo. Entonces, ¿es posible un cambio real en Corea del Norte? Esta es una pregunta de billones de dólares. El cambio podría venir desde dentro o desde fuera. El cambio interno podría desencadenarse por un malestar popular creciente, una división dentro del liderazgo o un golpe militar. Sin embargo, la fuerte red de vigilancia del régimen y su capacidad para suprimir la disidencia hacen que un cambio desde dentro sea muy difícil. Aún así, la información que se filtra a través de los dramas surcoreanos y otros medios sobre el mundo exterior podría estar causando algunos cambios mentales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La influencia externa, como las sanciones internacionales, los esfuerzos diplomáticos y políticas como la «política de la luz solar» de Corea del Sur, podrían presionar para el cambio. Sin embargo, Corea del Norte suele resistirse a las presiones externas e incluso las utiliza para su propaganda interna. No hay que olvidar que Corea del Norte, aunque parezca un kibutz cerrado al mundo exterior, es en realidad un país complejo con sus propias dinámicas internas. Su futuro se determinará por los equilibrios globales, sus propias decisiones y los cambios silenciosos en su interior. Quizás algún día se abran esas cortinas cerradas y el mundo vea las realidades de Corea del Norte. Quién sabe, tal vez algún día la gente en Pyongyang pasee libremente con sus propios pensamientos y peinados, mientras comen a naengmyeon frío en una cafetería. Este es un escenario de futuro con el que mucha gente sueña. Sí, hemos llegado al final de otro vídeo. En este vídeo, en el que hemos explorado Corea del Norte en profundidad, hemos intentado descubrir la fundación de este misterioso país, su estilo de vida, su propaganda, su cocina y sus capacidades. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo y hayas aprendido muchas cosas nuevas. La historia no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino que también nos ayuda a dar forma a nuestro futuro. Buenas noches.